nuestro estudio. Hoy Jesús y el endemoniado de Gadara, parte 2. Vamos a responder si él fue salvo o no fue salvo. ¿Qué es lo que había implícito ahí que nos aplica a nosotros? ¿Por qué nos dejó Dios este pasaje? ¿Qué quiere hablarnos? El creyente, al escuchar la segunda parte de la exposición, hoy en Lucas, busque Lucas capítulo 8, versículo 26, debe reflexionar sobre su propia vida primero, y segundo, debe considerar ser testigo transformador de Jesús en su comunidad. Por lo tanto, hoy vamos a concluir con las 5 unidades en las cuales nos demostrará, y ese es el significado expositivo de todo el pasaje, lo grande que es el poder de Dios, la naturaleza de Jesús, que es Dios, que solo Dios puede hacer lo que nos muestra el texto, y el alcance inclusivo del reino de Dios, que los gentiles también alcanzan a salvación o pueden hablar con el Señor. Esos 5 unidades: número 1, el encuentro con el endemoniado, Lucas 8, 26, 27. Número 2, la desesperación del demonio, del versículo 28 y 29. En el punto 3, diálogo con los demonios, versículo 30 y 31. Liberación del endemoniado, versículo 32, 33. La reacción de los residentes, versículo 34 al 37. Y como el punto número 6, la misión del liberado, que es versículo 38 al 39. Y para eso le invitamos a que oremos juntos. Le pidamos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos ayude a entender y a nosotros a ser obedientes a lo que nos trae su palabra en esta mañana. Señor, qué pasaje más hermoso, qué historia la que está frente a nuestros ojos. Pero estas páginas son letras. Sin tu intervención, Espíritu Santo, que eres Dios, no podemos entenderlo. Padre, si hay alguien que no te conoce como Señor y Salvador, hoy se arrepienta. Y los creyentes puedan entender lo que tú quieres mostrarnos. Úsame con el poder del Espíritu Santo. Lléname, Señor, de ti y ayúdame a aplicar tu palabra, que salga de este púlpito y que no caiga en sacos rotos, sino que den fruto. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Repasemos brevemente el versículo, punto número 1, el encuentro con el endemoniado. En Lucas 8, 26, 27 recordamos. Dice Lucas 8, 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. El Señor toma un barco con sus discípulos, sale, no les dice para dónde van, nada más le siguen. Versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. La situación de este hombre era terrible. Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos. Estoy repasando el punto número 1, el encuentro con el endemoniado. Y él, al desembarcar, fueron recibidos por un hombre poseído por demonios, en plural. Este hombre había estado viviendo entre tumbas, desnudo, apartado de la ciudad. La situación era crítica. Y la narración destaca la intención de Jesús de liberar y restaurar a aquellos que están atrapados en la desesperación y el tormento. En el punto número 2, repasando de la parte 1, la desesperación del demonio. Vean los versículos 28 y 29. Hablando del demonio, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, que sabemos que es chillido, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Este punto número 2, al ver a Jesús, el hombre poseído por demonios, lanza un grito y se postra a sus pies. Este acto no fue de adoración, sino un acto de súplica y de miedo.
El demonio reconoció a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo y le rogó que no lo atormentara. La presencia de Jesús provocó una crisis en el demonio, quien sabía que enfrentaría un tormento eterno, como todos nosotros. Usted sabe que usted es eterno. Usted sabe que existe un Dios. Y Dios ha dicho cómo usted puede ir al cielo. Seguidamente, a partir del versículo 30, nos vamos a adentrar en un momento crucial, un momento fascinante de esta narración. Porque Jesús, con su autoridad divina, inicia, interesante, un diálogo con los demonios que atormentaban al hombre. Punto número 3. Inicia nuestra travesía de la segunda parte. El diálogo con los demonios. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. La curación del endemoniado gadareno refleja un tipo de milagro diferente. Jesús, recuerde que él ya había experimentado un exorcizado demonios anteriormente. Lo había hecho con uno. ¿Recuerdan? María Magdalena tenía 7 demonios. Pero aquí la situación es diferente. Por ejemplo, en Lucas 4:33, cuando en media predicación en una sinagoga, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo estaba congregado en la iglesia judía en ese momento. Pero este relato es una intensificación de esa habilidad, porque el exorcismo que vamos a presenciar es de múltiples demonios en un solo hombre, que si es real, que si es auténtico. La tarea es muy difícil, ya que Jesús, recuerden que hay diferentes tipos de demonios. A unos, no dijo el Señor Jesús que a este solo con oración y ayuno. Hay unos más fuertes que otros. La misión es grande que tenemos al frente. Nuevamente, versículo 30. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Algo interesante que por el griego podemos responder es que ¿a quién se le dirige esta pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Al hombre o al endemoniado? ¿Cómo te llamas? ¿Quién fue el que respondió? ¿El hombre o los demonios? Bueno, el masculino le preguntó, muestra que Jesús se dirigía al hombre, no al espíritu inmundo que requiere un pronombre neutro como si es legión. Y Jesús preguntó el nombre del hombre para que él se diera cuenta de que tenía una personalidad humana, aparte de los espíritus inmundos que lo poseían. No es nuevo. En el Génesis, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el Señor los buscó, les dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es entender en qué condición te encuentras. Aunque la pregunta iba dirigida al hombre, está claro que contestó uno de los demonios, no el hombre. El demonio le dijo, dice el texto. Él dijo, es una forma personal. Se refiere que hay un portavoz de los demonios. Pablo nos habla que hay un orden, hay una jerarquía, hay principados, potestades, hay orquestado. Es un ejército de élite la que pelea contra los cristianos. Hay boinas verdes, gente de élite en los demonios, también una estructura. Hasta los demonios, porque dice que son muchos, pero uno es el portavoz, hermanos. Hasta los demonios son sistemáticos. Ellos no hablaron en masa, sino que siguen normas y reglas. Son ordenados para pelear con el bien. ¿No dice que la Biblia debe ser un lugar de orden y principios y reglas? Es parte de esto. Esa es la iglesia del Señor. Hasta los demonios son ordenados. Ellos siguen normas y reglas. Son ordenados para pelear contra el bien. El demonio se identifica
numéricamente como legión, que esta es una palabra originaria en latín usada por los romanos para definir a un grupo de soldados. Una legión de soldados constaba de 4.200 a 6.200 hombres solo a pie, sin contar los que están a caballo. Imagínense la magnitud. Después, con razón el Señor dijo que vendría un momento en el templo que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan de eso? 70 después de Cristo, eso sucedió. No quedó nada. La legión, para que usted vea lo terrible, que era una legión de soldados, despedazó Jerusalén. Esa era la legión, esa era serio lo que se estaba identificando. Mas Marcos nos cuenta, el Evangelio de Marcos, que había esa noche unos 2.000 cerdos. Dice Marcos 5:13, que entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Significa que eran 2.000 demonios. Porque si hay 2.000 cerdos, ¿habían 2.000 demonios? No, no necesariamente. No podemos saber si cada animal fue poseído, ya que cuando algunos cerdos fueron puestos en movimiento, el resto naturalmente los seguiría como una manada. No sabemos si eran 2.000 o eran 6.000, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que significa un número muy grande de demonios. El demonio contestó, legión. No son los 7 de María Magdalena. No, se llama legión porque muchos demonios estaban en el hombre y el nombre real del hombre no era importante. Lucas escribe que en vez de dar su nombre, los demonios le dieron su número. No hay que preocuparse mucho si hay alguien endemoniado o no. Es que al nacer, todos somos la familia del diablo. Por eso en Juan 3:3, el que nace de nuevo entrará al reino de Dios. No tienes que preocuparte por ser poseído, no. Ya a usted le pertenece a Satanás y él hace lo que quiera con usted. Él lo maneja, él lo dirige, le pone los deseos, le apaga por las ganas de escuchar la palabra, de orar, de arrepentirse de sus pecados, de fornicar, de hacer adulterio, de tomar. Está en control de él. Cada uno se parece a su papá. Todos, yo nací en la familia del diablo. Hasta que un momento otro yo nací, me arrepentí de mis pecados y él me adoptó a la familia de Dios. Los demonios dieron su número. Dice el versículo 30 en la parte B que eran muchos demonios habían entrado en él. ¿En quién? En el hombre. Y estos miles de demonios, al saber lo que estaba prometido por Dios, porque lo que Dios promete lo va a cumplir, lo que Dios les había prometido que les va a suceder tarde o temprano, que es el lago de fuego, ellos pidieron compasión. Dice el versículo 31, y le rogaban, correctamente traducido, mejor entendido, le mendigaban. Y como este verbo es imperfecto en la gramática, indica que repetidamente le decían una y otra vez que no nos mandes al abismo. Ellos, en la esfera que usted no ve ahora, que hay una lucha espiritual, aquí hay demonios también. Luchan. Recuerde que los demonios trabajan en las mentes de la gente que se quiere suicidar, por ejemplo. Hay momentos de uno tiene malos pensamientos. Usted no puede evitar que lleguen esos pensamientos malos, obscenos. El problema es que usted los empiece a masticar. Ese es su problema. Recuerde que en el infierno no hay pecados, hay pecadores. Suicidios, pensamientos suicidas. Este endemoniado quería lastimarse, quería herirse. Cuando hay sentimientos suicidas, los demonios trabajan. ¿Quién no ha pasado por la mente eso? El problema es que usted empiece a darle vueltas y empiece a masticar. Ahí entramos en el problema. Ese número de demonios eran muchos. Ellos saben, vea que ellos inmediatamente en vez de huir, al ver a Jesús, van y lo buscan. Y se someten, entienden la realidad del hemisferio que existe, de que Él es Dios santísimo. Le adoran.
Dice que le rogaban, le mendigaban que no los mandase al abismo. Una y otra vez le rogaban que no los mandara al abismo, porque el abismo es un lugar muy profundo de oscuridad. Los demonios ya no se pueden arrepentir, a ellos no hay salvación. Al ser humano sí hay salvación, todos los días recibe misericordia, pero en el momento que muere lo que va a recibir es justicia. Aunque el abismo era la ubicación de los muertos en tiempos antiguos, como nos cuenta el Salmo 107, 26, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Ese es el abismo. Dice Romanos 10, 7, ¿quién descenderá al abismo? El abismo es un lugar que existe. Lo describe del Antiguo Testamento. Sin embargo, en ese contexto se refiere al lugar donde los demonios serán encarcelados. Esta idea de abismo representa un lugar donde nadie debería ir. Que un día voy a predicar sobre el infierno. Y quiero titularlo el lugar que todos quieren ir. Ese es el lugar que hay en el infierno. Es lo que quiero poner. ¿Qué hay en el infierno que todos quieren ir? Así lo quiero titular. Ese es el lugar donde nadie debería ir. Pero la Biblia nos describe que la mayoría de la humanidad va a terminar ahí. Apocalipsis nos confirma la existencia de ese lugar en Apocalipsis 9:1, donde el ángel del abismo dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, hablando del ángel del abismo, y se le dio la llave del pozo del abismo. El abismo existe. El abismo es un lugar de tormento donde los espíritus rebeldes, desde Génesis, que unos se portaron muy mal, ya están ahí. Donde los espíritus rebeldes, los demonios, son encarcelados, son atados y esperan el juicio final en una fecha ya establecida por Dios. Pedro también menciona ese lugar y ve lo que dice Pedro. En 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, recuerde que todos, absolutamente todos, podemos cambiar. Hasta los demonios, hasta los ángeles cambiaron. Solo Dios no cambia, gloria a Dios. Él ya estableció el camino al reino de Dios. Y Él no va a cambiar. Él no va a minimizar. Dios es mi amigo y Él me va a perdonar a mí, Él sabe cómo soy yo. No, Él no va a hacer eso. Él no va a suavizar el evangelio por usted. A veces predicamos el evangelio y la gente se ofende. Si la gente ha pasado toda la vida ofendiendo a Dios, ¿por qué usted se minimiza por eso? Predíquele la verdad. El abismo, hermanos, es un lugar de tormento. Es un encarcelamiento. Y Pedro dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, que es el lugar más oscuro que el hombre ha podido ver. No se compara nada en este lugar. El infierno es un lugar donde no puedes ver. ¿Para qué quieres ver si cuando tenías ojos no viste nada? ¿Para qué? Por eso no vas a poder ver. Porque cuando pudiste ver, no quisiste ver. No ocupa los ojos. Vas a ir a la oscuridad. Es lo que está diciendo Pedro. El lugar más oscuro. Que está reservado, custodiado al juicio. La idea central es que Dios ha dispuesto un lugar de confinamiento para aquellos seres espirituales que han desobedecido sus mandamientos y que serán juzgados en el futuro. Esta comprensión subraya la soberanía de Dios sobre todo el universo, incluyendo los seres espirituales. Porque el infierno ni el lugar de fuego lo gobierna el diablo. Como alguna gente piensa, no, es que están mis amigos, ahí sigue el vacilón, sigue la fiesta. Ahí el diablo no gobierna el infierno. Lo gobierna Dios porque Él es soberano. ¿Notó esta frase de Pedro? Prisiones de oscuridad. El abismo, el infierno no son exactamente lo mismo, aunque están relacionados. El abismo es un lugar temporal del confinamiento de los demonios. Con razón le rogaban a Jesús que no los enviara antes de tiempo.
Ellos saben lo que les espera. Su trabajo hoy en día, en los tiempos de Jesús, era causar enfermedades. En los tiempos, hoy en día, el trabajo de los demonios, según nos cuenta Pedro, Pablo, es falsa doctrina, embestir de poder a falsos maestros que tiran demonios porque quieren su propia gloria. Esa es la característica de un falso maestro. Quiere su gloria, quiere que lo empodere. Quieren ser, no se conforma con ser profetas, quieren ser hasta arcángeles. Quieren elevarse porque ellos quieren gloria. Una característica de un falso maestro. Y dice el versículo 31 que encontramos la súplica de los demonios para no ser enviados al abismo. Y ahora veamos cómo se da la liberación del endemoniado. Punto 4, Lucas 8:32. Y había allí un hato, que significa rebaño, de muchos, marca Lucas, muchos cerdos que pacían, que significa que alimentaban en el monte. La ladera empinada de una colina, se puede traducir, o el lado acantilado o precipicio, muy cerca del agua porque se ahogaron. Como ven en la pantalla, es un lugar similar, no significa que sea tan alto como ese, pero sí un lugar corto para que puedan llegar y ahogarse. Eso sí, no tiene que ser acantilado abrupto, puede ser una ladera empinada, como dicen, como en Marcos 5:13, que nos da el número de los cerdos, que son 2,000. ¿Por qué había una manada de cerdos en el área? Si en Israel no se puede comer chicharrón. Qué rico que es, ¿verdad? Pero no hay. Tampoco los musulmanes comen. Entonces, ¿por qué había aquí cerdos? Bueno, porque este territorio estaba compuesto principalmente por gentiles. Los cerdos se criaban para venderlos en los mercados de los gentiles y los dueños eran judíos no practicantes o simplemente gentiles. Y es probable que los dueños fueran judíos que criaban cerdos ilegalmente, por lo que destruir su manada no era considerado incorrecto. Y los demonios, que eran miles, cuenta el versículo 32, le rogaron que le dejase entrar en los cerdos y Jesús le dio permiso. ¿Ve que los demonios se someten al Señor? No tenemos que atar nada, ellos huyen, corren. Hay iglesias que hablan más de demonología que de Cristo. Versículo 33, y los demonios salidos del hombre, recuerde que una característica de los demonios es que ellos buscan un cuerpo, un lugar donde morar. Ellos están buscando, salieron, como cuenta la historia, regresan y aún peor, hacen peor el que la persona. Por eso no sirve nada hacer exorcismos si la persona no recibe a Cristo como Señor y Salvador, porque los demonios van a volver y van a ser peor. Hay visto personas que vienen a la iglesia por un tiempo y confiesan a Cristo, amén, gloria a Dios, y usted después los ve que andan peor como llegaron, porque nunca se convirtieron, nunca se salvaron, vivieron una simple confesión, pero nunca se convirtieron. Vuelven a ser peor. Y dice, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato, que es el rebaño, se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué querían los demonios entrar en los cerdos? Ellos querían desesperadamente evitar ser enviados al abismo, que es una promesa que Dios va a cumplir con ellos. Como tenían que abandonar al hombre, los cerdos cercanos podían ser una morada temporal. Interesante. Los demonios prefieren vivir en cerdos que estar en el abismo. No importa cuál fuera su motivo, Jesús los utilizó para un buen fin. Y nace una pregunta: ¿por qué los cerdos que pastaban pacíficamente se precipitaron de repente al lago y se ahogaron? La posesión demoníaca de los cerdos hizo que se movieran en masa. El mismo poder destructivo que los demonios tenían sobre el hombre se volvió ahora contra los cerdos. Esta fue una prueba visible de que el hombre había sido liberado de los demonios y que eran muchos demonios. Era para algo visible. Visible. Y le digo, pero después se murieron. Qué tontera salir de alguien y después se fueron a morir. Qué tontera, ¿no es cierto? Porque después de eso, ¿dónde terminaron? Jesús los complació. ¿Te quiere eso? Yo te lo voy a dar. Pero Jesús nunca les dijo, los castigó. No se iba a ir sin castigo. ¿Usted quiere? Vaya. Pero ellos no sabían lo que iba a pasar con los cerdos. Los castigó.
¿Cuánto podía costar un cerdo en los tiempos de Jesús? Podríamos preguntarnos por curiosidad. En los tiempos de Jesús el valor de un cerdo podría variar dependiendo del tamaño, la condición, la zona. Estimado de un cerdo adulto en los tiempos de Jesús podía costar una moneda de plata, pero era una cantidad significativa en esa época. En los términos de dólares actuales, un cerdo en los tiempos de Jesús podía costar de 20 a 50 dólares, por lo tanto, la pérdida de 2,000 cerdos representaría una pérdida económica de entre 40,000 y 100,000 dólares en ese momento. Era algo fuerte, por eso salieron corriendo. Ellos eran, recuerden, empleados, tienen que avisarle a sus dueños. Todos los cerdos murieron. Los residentes de la región, al ver lo que había sucedido, no reaccionaron de la manera que podíamos esperar. Al contrario, su reacción nos revela mucho de sus corazones y su comprensión de lo que realmente ocurrió. Vean el punto 5, la reacción de los residentes. Lucas 8:34. Y los que apacentaban, que son los porqueros, también traducido, o los que alimentaban, los que los cuidaban a los cerdos, cuando lo vieron lo que había acontecido, huyeron. Entendido como salieron corriendo y yendo dieron aviso. Ellos van con toda la intención de contar. ¿Dónde dice el texto? En la ciudad, por los campos, también traducido por las aldeas, por las granjas, lo que Jesús acaba de hacer. Entonces, los campesinos, versículo 35, salieron a ver lo que había sucedido. Ellos son los dueños. Se perdió más de 100,000 dólares. Alguien tiene que pagarme a mí eso. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y de su cabal juicio. Ojo ahí. Significa sano juicio, cabal juicio. Significa que él ya está acuerdo, que él es racional. Ya no es la misma persona con un encuentro con Jesús. Porque la gente dice, yo soy cristiano, y nadie sabe. En la oficina, en el trabajo, que son cristianos, su vocabulario es el mismo, la vestimenta es lo mismo, en la escuela, en el colegio visten igual, hablan igual, son los mismos chistes, tienen los mismos peinados, la misma ropa, no se parecen. No parecen cristianos. Pero este hombre quedó ahora racional. Y si no quedó claro, me encanta como lo traduce la NNS, que era dueño de sí mismo. Ahora ya pude decidir. Antes yo no podía decirle no al licor, tenía que tomar. Antes yo tenía que fornicar, no podía decirle que no. Ahora ya puedo decir no. El hombre se autocontrolaba y ya no actuaba salvajemente gritando y enfureciéndose. Y dice Lucas que tuvieron miedo. Que tuvieron miedo, se asustaron. ¿Por qué se asustaron las personas que vieron esto? En vez de agradarse que un hombre había cambiado, que era el que golpeaba a la gente, que lo habían sacado de su casa. Se asustaron ante el evidente poder de Jesús sobre los demonios y la presencia del poder sobrenatural de Dios. O simple o tristemente se asustaron por las pérdidas económicas. Y uno pregunta, ¿por qué los que apacentaban los cerdos y denunciaron lo ocurrido? ¿Por qué fueron? Huyeron por miedo. Huyeron porque estaban consternados por haber perdido los cerdos. Corrieron para informarle a los propietarios que tenían que explicar la pérdida de 2,000 cerdos. Y no querían que los culparan de la pérdida. Querían que los dueños y todos los demás supieran que Jesús era el responsable de la muerte de los cerdos y no ellos. ¿Por qué ellos encuentran al hombre sentado a los pies de Jesús? ¿Por qué Lucas nos marca esa posición? Era una posición tomada por un discípulo que indica que estaba siendo instruido por Jesús. Eso hace un verdadero creyente. Lo que usted diga, Señor, yo lo voy a hacer. Ese hombre mostraba agradecimiento, mostraba sumisión. Alguien que era más fuerte que mínimo 2,000 cerdos, y ese alguien solo podía ser Dios hecho carne, Jesucristo. También en el versículo 36, y los que habían visto
Les contaron, les informaron cómo había sido salvado. Salvado es un verbo pasivo. Es decir, el endemoniado recibe la acción directamente del sujeto, que obviamente ese sujeto es Jesús. Nadie puede salvarse a sí mismo. ¿Ha visto gente orgullosa? Ay, recibí a Cristo. No, yo lo recibí en mi cuarto solo. Nadie me explicó a mí. Solito lo hice. Nadie me habló del evangelio. Yo me salvé solo. Orgullo. Orgullo. Este hombre fue salvado. Dios le devolvió la salud. Y salvado también se traduce ser curado, ser liberado. ¿De qué? Del endemoniado. También traducido correctamente del loco, por estar poseído por demonios. Fue salvado en el sentido de que fue liberado físicamente de los demonios, aunque su salvación resultó de este evento. ¿Fue salvo? Por cierto, al principio de este versículo dice, y los que habían visto. ¿Quiénes fueron los que habían visto al hombre ser sanado? ¿Qué está hablando aquí Lucas? Tenemos dos opciones. Número uno, estamos hablando de los cuidadores de cerdos, que informaron que Jesús fue responsable de las pérdidas de los cerdos. Y como los dueños ya tienen una versión de los apacentadores de cerdos, ellos buscaron la verdadera historia de los que estuvieron con Jesús. Y también los que pudieron haber contado son los discípulos de Jesús, como dice el versículo 37. Entonces, toda la multitud que vivía en la región alrededor, es decir, los vecinos de los ganarenos, le rogó que se marchasen de ellos. Vea la actitud que tienen al haber visto a Jesús. Todos también actualmente tienen esa actitud. No quieren a Jesús en su casa. No, váyase de aquí, no nos gusta cristianos en el trabajo. La gente tiene la misma actitud. Y es interesante que esa palabra le rogó que se marchase de la multitud. Es una palabra un poco irrespetuosa, inadecuada, pero no es lo mismo que usted le hable a su jefe, venga acá, con una palabra de respeto a su jefe, que usted le diga, venga acá a un compañero. Hay que saber con quién estás hablando, qué palabra utilizar. Ellos utilizaron, le ruegan, no como respeto, no la misma palabra de rogar que usaron los demonios cuando le dijeron al Señor, Señor, te ruego que no se atormentes antes de tiempo. Ellos utilizaron como un tú a tú, no respetaron a Jesús. Utilizaron en griego, nos lo muestra más ricamente, que simplemente lo vieron como cualquier persona. Te ruego que te marches de nosotros. Y cuando dice, pues tenían gran temor, esa palabra, la mejor traducción es que ellos estaban prácticamente poseídos por el temor, como si fuera un demonio que los controlara, aléjese de nosotros. Es decir, los ciudadanos ganarenos le solicitan a Jesús que se aleje de ellos, porque estaban siendo atacados con gran temor, estaban terriblemente asustados. Pero ¿cuál es la causa del temor? ¿Cuál es la causa de su gran terror? Que ni siquiera pueden hablar de la muerte. Podemos hablar de todo, pero la muerte no. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de su gran temor? Que los residentes no sentían un temor reverencial, sino un miedo que les hacía rechazar a Jesús. ¿Y qué era? Ellos temían sufrir más pérdidas y lo que pudieran hacer si se quedaban con ellos. Igual que ojo ahí lo que está impreso, lo teológico que está ahí metido. Eso mismo siente un impío a la hora de invertir en Jesús. Esa pregunta usted siempre se la va a tener que hacer. ¿Está en Génesis? La vas a ver en Job. La vas a ver en el joven rico. Y esta es la pregunta. Es la misma. ¿Seguirás a Jesús o te lamentarás por tus pérdidas? Es lo mismo. Seguir a Jesús, el impío ve pérdida a venir a un culto. Venir temprano es pérdida. Dar diezmos y ofrendas para un impío es pérdidas. Gastar tiempo para evangelizar es pérdida para mí. Usted va a tener que contestarse eso. ¿Seguirás a Jesús o te lamentarás por tus pérdidas? En este versículo
Después de ser tentado en el desierto, Jesús regresa a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Y aquí volvió. Subraya su regreso con autoridad y poder divino, listo para comenzar su ministerio público y realizar milagros. Por otro lado, volvió, que está en Lucas 8:37, señala que después de liberar al hombre endemoniado, los residentes de la región, temerosos, perturbados, le piden a Jesús, y escúcheme bien, le piden a Jesús que se vaya. Y ojo con lo que le voy a decir a continuación. Jesús respeta su petición y se marcha. Otra vez, aquí la palabra volvió. Resalta la respuesta de Jesús a la oposición y al rechazo. Lucas nos enseña aquí sobre la humildad y el respeto de las decisiones ajenas. Incluso cuando no las entendemos o no son favorables. Después de la inesperada reacción de los residentes, el hombre que fue liberado tuvo una misión sorprendente, poderosa, y vamos a ver cómo Jesús le dio un propósito que cambiará su vida y la de muchos otros. Punto 6. Misión del liberado. Lucas 8:38. Y el hombre de quien había salido, mejor traducido, y el hombre de quien se le había escapado los demonios, le rogaban que le dejase estar con él, quedarse con él o ir con él o acompañarle. Porque la gente que estaba ahí, el pueblo, su familia, todos estaban contra Jesús. Me conviene irme mejor a mi barca. Es muy fácil adorar a Dios un domingo en la mañana. Muy fácil. Gloria a Dios. Pero entre semana, muy fácil. Él quiere montarse en la barca, pero caminar sobre el agua es otra cosa. Ese hombre quería acompañarlo. Ese hombre le estaba diciendo, hay un pueblo contra mí, déjame ir contigo. Y cuando alguien conoce realmente a Jesús, nunca lo quiere dejar ir. Por eso los cristianos no huimos, ni le fallamos a venir a adorarle. El hombre desea ser discípulo, pues como dice el versículo 35, él estaba sentado a los pies de Jesús. Yo quiero discipulado. Pero Jesús le despidió diciendo, versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta, proclama, también traducido, predica, como dice en Hechos 1:8, váyase a un testigo. Ser un testigo, primeramente, a una multitud hostil en Raleigh que te tocó vivir. La misma que te pide que te vayas y diles, predícales. Por cierto, cuenta es un verbo presente imperativo que lo que quiere decir es que es un mandato. Además, este verbo tiene la particularidad que se refiere a proclamar abiertamente uno a uno. Es la misma palabra en griego que se traduce predicando en Lucas 8:1, que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, contando, anunciando el evangelio del reino de Dios. Dios quiere decir que sus discípulos hagan lo mismo. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tienen que predicar cada persona? Bueno, como dice el versículo 39 en la parte B, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No tienes que contar. Eso es. Usted no tiene que ir a una clase de seminario para explicar todo. Cuente. ¿Qué he hecho? ¿Que era un endemoniado? Me había alejado la familia. No tengo casa, mas hoy tengo casa, visto bien, un buen peinado, o tengo una familia. Ahora entiendo. Ya no me tienen que encadenar. Tú tienes una historia que contar. Debía el hombre decírselos. Solo los que vivían en la casa, ¿no? Jesús no le pidió liberado, que solo lo compartiera en su casa, nada más le dijo que regresara, que se lo contara a sus familiares y amigos. El hombre obedeció y no solo contó lo que tenía en su casa, sino que él recorrió toda la ciudad y debía dar testimonio a la comunidad. Y el hombre interpretó correctamente las instrucciones de Jesús en el sentido, desde su casa debía extenderse los círculos cada vez más amplios hasta que todo el país, Durham, Apex, Smithfield, todas las ciudades se enteren de lo que ha sucedido. Versículo 39 en la parte C. ¿Qué hizo él? Él se fue. Importante. Obedece a Jesús.
predica su palabra. Aquí es, ojo, y si no ha puesto atención esta mañana, en este momento, abra las cortinas de acero, por lo que le voy a decir. Aquí es donde muchos se quedan. Y es por eso mismo que se duda de su salvación. Pues testificar en la primera prueba de una conversión genuina. Hechos 1:8 lo confirma. Recuerda el libro de Hechos. La palabra cristiano solo aparece 2 veces. 3, pero en 2 versículos. Pero aparece 28 veces la palabra discípulo. ¿Esto es cristiano? No es cristiano, es discípulo. Que está siguiendo a Dios todos los días. Ser testigo. Este hombre, dice el versículo 39, se fue a hacer la gran comisión. No ocupó un curso de discipulado para contar lo que Dios le ha hecho. En cambio, otros se quedan con una profesión de fe, con tener una tarjeta, con venir a un culto, acumular predicación expositiva, pero no predican a su familia, a vecinos y mucho menos a una ciudad completa. En cambio, este hombre sanado se fue, termina diciendo Lucas, que publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él. ¿Y usted? ¿Y usted? Notó en el versículo 39 que Jesús le pide por Dios, pero el hombre lo hace por Jesús. ¿Notó eso? El versículo 39. Jesús le pide por Dios, pero él lo hace por Jesús. ¿Cuál es el significado que lo ordenara así? El cambio de Dios a Jesús no pretende sustituir a Jesús por Dios, ni identificar a los dos, sino que al alabar a Jesús, el hombre sintió que realmente estaba alabando a Dios. ¿Cómo podemos saber que el hombre endemoniado de Lucas 8, 26 al 39 fue salvo? O simplemente le quitaron los demonios. ¿Cómo podemos saber? Hay varios indicadores en el texto que sugieren que el hombre fue no solo liberado de los demonios, sino también salvado. Número 1, hay una transformación radical. Y ahí, préndame las luces largas. Préndame las luces largas. Número 1, transformación radical. Este hombre pasó de estar desnudo, viviendo entre las tumbas, fuera de su mente, a estar vestido, sentado a los pies de Jesús y en su santo juicio, versículo 35. Esta transformación radical indica una restauración completa, no solo física y un cambio de vestimenta, sino también espiritual. ¿Qué tal usted? ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué tal usted? ¿Qué estamos viendo? Una conversión. 2, deseo de seguir a Jesús. Después de ser liberado, el hombre quiso seguir a Jesús. Esto demuestra una nueva devoción y fe en Jesús como su Salvador. Según el versículo 38, ahí los traigo. 3, tiene el mandato de Jesús. Jesús le encargó al hombre que regresara a su casa y contara a todo lo que Dios había hecho por él. Según el versículo 39. Esta instrucción sugiere que el hombre ahora tiene una misión, tiene un propósito divino, lo cual es consistente con alguien que ha sido salvado y transformado. ¿Y usted? ¿Y usted? Que tiene años, décadas, sin una persona en la par de discípulo. Años, décadas aquí, décadas, sin una persona en la par. 4, testimonio. El hombre obedeció a Jesús y proclamó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Y el versículo 39, este acto de testimonio público es una señal clara de fe y salvación. No tuvo miedo de enfrentarse a las multitudes. ¿Y usted? ¿Y usted? Te pregunto, ya que dices que Dios te ha sanado de la enfermedad llamada pecado, que ya los demonios no pueden entrar en ti, supuestamente, te pregunto, ¿has tenido una transformación radical? 2, ¿deseas seguir a Jesús? ¿Cumples el mandato de la gran comisión de contar todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Tienes un testimonio público entre semana de ser un seguidor de Jesús? Aquí hay una verdadera conversión y las pruebas de un verdadero convertido. ¿Están entendiendo? La próxima vez continuaremos con una historia que muchos están deseosos de escuchar, la hija de Jairo
y la mujer que tocó el manto de Jesús. Por favor, incline su cabeza.